Quiero invitar a Ken Bidgood. Ken es un buen amigo, el fundador de la Sociedad Bíblica Digital. Tiene un testimonio de cómo vino a conocer al Señor y cómo fue discipulado escuchando la Biblia 24 horas al día. Aun cuando dormía ponía unos cassettes de la Biblia. I'm just saying how you were discipled by listening to the Word of God. Y él es Ken Bidgood. Ken, voy a estar traduciendo para ti. Qué bueno que podemos estar aquí en Salem. Gracias. Amen. Amen. Oramos. Holy Spirit, we pray that you would come here today. Espíritu Santo, oramos que tú seas aquí de manera poderosa. Lord, your word says it distills as the rain. Tu palabra dice que tú destilas como la lluvia, That you will come unto us as the rain, que tú vendrás como nosotros, como la lluvia temprana y tardía, as the latter rain and the former rain on the earth. la lluvia temprana y tardía. Now, Father, we pray that you would cause rain to fall in this place. Señor, oramos que tú me envíes esa lluvia de tu espíritu aquí. Okay, say these words with me. Repitan después de mí esto. Lord, my eyes are open. Mis ojos están abiertos, My ears are listening. mis oídos están escuchando, My heart will receive mi corazón va a recibir what you have for me this day. lo que tienes para mí hoy. Amen. Amén. Amen. If you have your Bibles, we're going to start with John chapter 6 and verse 63. Si tienen su Biblia, vamos a empezar con Juan capítulo 6, versículo 63. Go ahead. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. Bueno, los voy a dejar que lo encuentren. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Las palabras que les hablo, dice Jesús, son espíritu y son vida. The words that I speak unto you, they are spirit Espíritu and they are life. y vida. The words are spirit and they are life. Las palabras son espíritu y son vida. In John chapter 8, verse 31, Jesus said these words. En Juan 8:31 Jesús dijo: If you continue in my word, si ustedes permanecen en mi palabra, then you shall know the truth, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, and the truth shall make you free. y la verdad los hará libres. Juan 8:31 y 32. If you continue in my word, Si ustedes permanecen en mi palabra, you shall know the truth, conocerán la verdad, and the truth shall make you free. y esa verdad los va a hacer libres. Amen. So this word, continue, Esa palabra es clave, permanecer. it means to make your home. Eso quiere decir vivir en la palabra de Dios. It means to stay inside and wrap around you. Quiere decir que estás en la palabra de Dios, te rodeas de las palabras que Dios ha hablado. Let me tell you a little story, a little story of my life. Déjenme platicarles, darles algo sobre mi vida. I grew up in California Yo crecí en California, on the beaches. a un lado de la playa. So I'm a California boy, though I live in Texas. Aunque ahora vivo en Texas, yo nací en California. But from an early age, I grew up kind of privileged. Y al principio de mi vida tuve una vida muy privilegiada materialmente. My grandma was actually a movie star. Mi abuela era una estrella de cine My grandfather was a lawyer.
y mi abuelo era un abogado muy reconocido. So from an early age, I had some pretty good things in life. Entonces, cuando yo estaba creciendo, no me faltaba nada y tenía muchas cosas materiales. So you can say I was a little spoiled. Entonces pueden decir que estaba muy chiflado. But from the time that I was 4 and 5 and 6, Pero a los 4, 5, 6 años de edad, I began to recognize that nothing was making anybody happy. yo empecé, a esa corta edad, empecé a darme cuenta que todo lo que teníamos material no nos hacía felices. The more that people had, the more miserable they were. Yo veía en mí y en los de alrededor, mientras más teníamos, nos sentíamos más vacíos. And I didn't understand that. Y yo no lo entendía. But as I grew, I began to feel in my own life, age 9, 10, 11, the same misery. A los 9, 10, 11 años, seguía pensando y seguía viendo cómo me sentía vacío. ¿A dónde está la vida? Where was the life? ¿Dónde estaba la vida? The older I got, the more empty I felt. Mientras más grande, mientras más crecía, más vacío me sentía. So I decided that life must be found in adventure. Entonces yo pensé, siendo ya un adolescente, la vida y la felicidad debe ser cuando viajas y tienes aventuras. Maybe I'll find it surfing. Y tal vez pensé, al convertirme en un surfista en las olas del mar, voy a obtener felicidad. And surfing is fun. I still like to play in the water. Surfear es divertido y hoy todavía me gusta andar en el agua, en el mar. Maybe I find life in cliff diving. Tal vez, después pensé, voy a encontrar la vida echarme clavados de las rocas al mar. Cliff diving is fun. Echarse clavados es divertido, I wouldn't recommend it. pero no lo recomiendo. But there was no life there. Pero no había vida allí. One thing after another, I tried it. Traté muchas cosas, una tras otra. Maybe scuba diving. Ya sé, probablemente voy a obtener felicidad al hacer buceo Maybe sports. o algún deporte. I tried it all. Lo traté todo, traté de hacer todas las cosas. By the time I was 13 and 14 years old, Cuando tenía 14 años, the emptiness grew stronger and greater. el vacío siguió creciendo. Maybe alcohol. Entonces pensé, probablemente el alcohol es lo que trae felicidad. Toda mi familia bebe alcohol. Maybe there's life there. Toda mi familia toma alcohol, posiblemente ahí está la felicidad. So at age 14, I started to drink alcohol. A la edad de 14 años empecé a tomar alcohol And it took away the pain, y cuando lo tomaba sentía que mi dolor se iba, but it only left me feeling worse. pero cuando el efecto del alcohol se terminaba me sentía aún peor. No vida, no life. Where's life? ¿Dónde está la vida? Drugs. Después dije, probablemente drogas. Finally, when I was 16 years old, Cuando tenía 16 años, I decided that love must be the place to find life. pensé, you decided that what? Drugs? Love. Or love. Amor. A los 16 años pensé que entonces encontraría la vida y la felicidad en el amor. Oh, amor is a very powerful drug. El amor es como una droga muy poderosa. I would recommend it, Yo lo recomiendo, but be very careful with that one. pero tienes que tener cuidado a quien amas. Entonces yo creo necesito find a girlfriend. Entonces pensé, ya sé, cuando tenga una novia voy a ser feliz. Pero no, I couldn't find a girlfriend. Pero no podía encontrar una novia. Finally, I found somebody, Finalmente encontré a alguien, a beautiful girl, una muchacha muy bonita. and I thought I finally found life. Y pensé que ya había encontrado la felicidad y la vida. For 3 months, Por 3 meses the emptiness in my heart was gone. sentí que ya tenía la felicidad con esta muchacha. About 3 to 4 months.
3 o 4 meses. And then we got into trouble. Después empezamos a pelear. I don't need to tell you the rest, No les tengo que decir qué pasó, but it was bad. pero no, era algo malo. But after 4 or 5 months, Después de 5 meses the emptiness returned to my heart. de haber sentido que había encontrado felicidad, el vacío regresó a mi corazón, More than ever. más que nunca. And the misery. Y la miseria And I thought it was her fault. que sentía, yo pensaba que era por culpa de esta muchacha. Pastor, I hope it's okay, Hermano pastor, espero que esté bien. but I'm going to share my heart. Voy a compartir algo. I wasn't in love with her. Yo en realidad no la amaba. I was in love with the way she made me feel. Yo en realidad lo que amaba era lo que ella me hacía sentir. And I have a warning to many of the young ladies here. Y tengo una palabra para las muchachas que están aquí. Do not believe that handsome man. Don't believe the guapo. Don't believe him. Yeah, but you need to fulfill it. Yeah. Don't Don't just- believe in the handsome man that tells you that he loves you. No creas a todo el hombre, el muchacho guapo que te dice que te ama. He loves the way you make him feel. No te ama, él ama lo que tú le haces sentir. But he will get bored of you. Y en algún momento se va a aburrir de ti And he will turn to something else. y buscará a alguien más. Because the problem with all men and all women, Porque el problema con todos los hombres y todas las mujeres they are searching to fill the emptiness in their own heart. quieren llenar el vacío de su corazón. Emptiness that can only be filled by God. Un vacío que solamente puede ser lleno con Dios. Well, you say, oh, I've already tried God. He doesn't, I like the way I feel in church with good worship. Y algunos podrán decir, bueno, yo ya probé a Dios. But Yo then ya traté, me sentía a gusto en la iglesia. But you say there must be more. Pero probablemente alguna persona dice, debe haber algo más. Oh, there's more. Sí hay más. You were not meant to live empty in your heart. No fuiste creado para estar vacío en tu corazón. Jesus came that you might have life and that you might have life abundantly. Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. So, when I was 18 years old, Así es que cuando tenía 18 años, I went to a prayer meeting fui a una reunión de oración in the Catholic Church. en una iglesia católica. Creo que este. The Catholics were praying and the Holy Spirit fell upon us. En esa oración, en esa reunión de oración, la gente estaba orando, pero sucedió que el Espíritu Santo descendió sobre los que estábamos ahí. The Bible says that in His presence is fullness of joy. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, At His right hand are pleasures forevermore. delicias a su diestra para siempre. And I experienced at that time the very thing that I was looking for En ese momento in the Spirit of God. experimenté la presencia de Dios y eso era lo que yo necesitaba. Say it again. I didn't know, but all my life I was longing for a relationship with God. Yo no sabía hasta ese momento que lo que había estado buscando en toda mi vida era una relación con Dios. Not a relationship in my mind, No una relación con Dios en mi imaginación, but a relationship in my heart. una relación con Dios en mi corazón. And then I had a man come to me and tell me Después alguien vino y me dijo, that God has a plan and a calling for my life. Dios tiene un plan y un llamado para mi vida. And that there's certain things I need to do. Y que hay algunas cosas que yo tengo que hacer. See, my problem, Pastor, Mi problema, hermano pastor, I could only feel God's presence when the Holy Spirit fell. yo solamente sentía, en aquel tiempo solamente sentía la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo descendía. And the rest of the time I was miserable. Pero el resto del tiempo me sentía vacío.
And then when I would go to church and the Lord wasn't there, Y cuando a veces iba a la iglesia y sentía que Dios no estaba allí, que no estaba su presencia, I was bored out of my mind me aburría. and I wanted to be somewhere else. Y pensaba, bueno, ya que se acabe el servicio, me voy a otro lado. So this gentleman started to share these verses with me. These verses. Yeah, these verses. Pero este hermano que les digo, que se acercó a mí, él empezó a compartir algunos versículos de la palabra conmigo. It is the Holy Spirit that makes alive. Y eso era que es el Espíritu el que da vida. The flesh profits nothing. La carne para nada aprovecha. San Boy, Juan did I 6. know that. The flesh profits nothing. Ahora, yo sabía eso. La carne para nada aprovecha. And how many of you know that if you'll be honest? ¿Y cuántos de ustedes, si son honestos, saben esto? There is nothing you can do in this world No hay nada que podamos hacer that will fill that emptiness. que llene nuestro vacío. I promise you, you'll never find it. Nunca vas a encontrar nada que llene tu vacío más que Dios. It is only found in Christ. Solamente Jesús. And then these words were shared with me, and we're going to read Psalm 1. Después, este hermano compartió esta palabra conmigo y voy a leer el Salmo 1. Go ahead and read it. Both. ¿Todo? All of it. Todo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. So, I was told through this verse that if I did what this chapter said, I would never lose the life of God. Me dijo este hermano que si yo hacía lo que decía este salmo, nunca iba a sentirme que no estaba la presencia de Dios en mí. That if I made the Word of God my delight, Si yo hacía la palabra de Dios mi delicia, if I made the Word of God my source, si yo hacía la palabra de Dios la fuente de mi vida, if I meditated upon it day and night, si yo pensaba en la palabra de Dios noche y día, the life of God would transform me into like a tree. el Espíritu Santo y la vida que viene de Dios me transformaría a ser como un árbol frondoso, Whose leaves never wither. que sus hojas nunca se secan. And so I began to say, well, what do I do? What do I need to do? What do I do with this? Obviously, he's talking about the Bible, the words of God. Y What do I do? Entonces yo pensé, ok, yo quiero hacer esto, quiero pensar en la palabra de Dios noche y día, para que la vida que viene de Dios, de esa palabra, me haga ser un árbol. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? And so the answer with another verse, which is Deuteronomy chapter 6, and we're going to start reading in verse 4. Y la respuesta la obtuve cuando leí Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Yeah, so go ahead and read. We're going to read Deuteronomy 6, verses 4 through 9. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escucha, O Salam de Chiapas. Hear this word. Escucha esta palabra, This word that I command you today esta palabra que te ordeno hoy. shall be in your Versículo 6, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre, ¿adonde? Shall be in your where? ¿dónde? Corazón. It shall be in your heart. Otros verses say it shall be in your boca. Y el siguiente versículo dice que las que debe estar en nuestra boca, porque dice el versículo 7, las que las repetirás. This word shall be in your mouth. Shall be in your heart. Esta palabra debe estar en nuestro corazón, pero también en nuestra boca, Shall be in your mind. en nuestra mente. We were talking yesterday with Pastor, and the question came up. Estábamos ayer platicando en la casa del pastor Antonio y esta pregunta salió. Is it better to have a Bible in print, or is it better to have a Bible on your phone? ¿Es mejor tener una Biblia impresa o tenerla en tu teléfono? Which one? ¿Cuál creen? ¿Qué dicen? Print. Hold your hand, hold your Bible up. Ok, Print. los que piensan que impresa, levanten la mano. Or is it better to have it on your teléfono? A ver, levanten la mano los que dicen es mejor en el Hold up your teléfono. phone. It's a trick question, Martin. Esta es una pregunta capciosa. Pero quiero decir algo. The Bible in your hands will not give you life. Ya sea impresa o en tu teléfono. The Bible on your- Wait. Ya sea Yeah. impresa o en tu teléfono, Yeah. si solamente está en tu mano, no sirve para nada. Go ahead. The Bible on your phone won't give you life. La Biblia en tu teléfono no te da vida. The Bible that you put in your heart every day will give you life. La Biblia impresa en tu mano tampoco te da vida. La palabra de Dios que pones en tu corazón es la que te da vida. Every day you must take the Word of God. Cada día debemos poner de estas palabras en nuestro corazón. Every day you must take it and put it in your heart. Every single day. Every day. Not just every day, but all day, every day. No nada más cada día, pero si leemos esto y el Salmo 1, no es nada más cada día, cada momento de cada día. Now you may think that when you read the Word of God, nothing is happening. Ahora, pudiéramos pensar que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nada está sucediendo. But the testimony of Scripture, and I'm telling you as well, as many others do, Pero el testimonio de las escrituras, y yo les digo por experiencia propia, that if you hide God's Word deep in your heart and cherish it every single day, go ahead. your life will be filled with the presence, the blessing, and the prosperity of God. Que si tú tomas de estas palabras cada momento de cada día y las pones en tu corazón, vas a ser lleno de la bendición, de la vida y de la gracia de Dios. So you say, well, are you saying that if I read the Bible that God will bless me with riches? Entonces puede ser que tú digas, ¿me estás diciendo que si yo leo la Biblia, Dios me va a dar riquezas? The Bible says that it will. La Biblia dice que sí, It's right there. ahí está. Although the riches may be different than you think. Pero esas riquezas pueden ser diferentes de lo que pensamos. Jesus came that you would have life Jesús pagó un precio muy grande para que tengas vida and that you would have life abundantly. y la tengas en abundancia. So we just read that when you lie down, you shall read the Scriptures.
Escuchamos también aquí lo que leímos, no nada más las repetiremos, también hablaremos de ellas en nuestra casa al acostarnos. Well, I didn't know what to do, so I got an audio cassette, like the old audio cassettes, and I would put it on at night and play it all night long. while Cuando I'm yo sleeping. leí esto no sabía qué hacer con eso, porque dice aquí, hablarás de ella al acostarte y al levantarte. Entonces lo que yo hice, lo que yo hice fue que compré un cassette, una casetera y un cassette con la Biblia grabada. And in the morning, I would play it while I was working and rising. I would listen to the Word of God. I would have it playing in my house. Y la escuchaba todo el día en el trabajo, en la casa. And do you know what began to happen? ¿Y saben qué pasó? I started to go crazy Empecé a casi volverme loco, because it was starting to bring major change to me. Digo eso porque al estarla escuchando día y noche, empezó a traer un cambio muy grande en mi vida. The Word of God was transforming me. La palabra de Dios me estaba transformando. And at times it became painful. Y en algunos momentos fue difícil esa transformación. But from that time, when I was 18 years old, Pero en ese momento, desde que tenía 18 años, until this day, now that I'm in my 60s, hasta este día que estoy en los 60, I have, by God's grace, continued in His Word. por la gracia de Dios he continuado en su palabra. And I have experienced the benefit of life. Y he experimentado el beneficio de la vida. And although I have many trials, Y aunque tengo muchas pruebas, because of the grace of God, gracias a Dios, because of the Word of God that came to me through these verses, gracias a la verdad de Dios que vino por mí en estas palabras, I have not fallen away from Him one day. no me he alejado de Él ni un solo día. And so long as I continue eating the Word of God every day, Conforme sigo alimentándome de esta palabra, by the power of His Word, por el poder de esta palabra, I will not fall away. no voy a apartarme. And neither will you. Y tampoco ustedes. If you live in the Word of God, Si viven en la palabra de Dios, you say, well, I don't understand it. puede ser que tú digas, bueno, no entiendo. And I say to you, don't worry about that. Y si tú dices, no entiendo cómo es que la palabra de Dios, nomás por leerla y estar todos los días, me va a transformar, no te Live- preocupes. Live Eso es lo in que the Dios Word of dijo. God. Live in the Word of God. Vive en la palabra de Dios. And eat the Word of God. Every day, be Co- in the Word of God. Come la palabra de Dios todos los días. When the church is open, Cuando la iglesia está abierta, be here and sit under the Word of God. ven y escucha con atención la palabra de Dios. Teach the Word of God every day to your children. Padres, todos los días hablen y enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Write the Word of God on your doorposts and your refrigerators. Pongan la palabra de Dios en sus refrigeradores, cuadros, en sus casas. And then every time you see it, put it in your mouth. Y cada vez que los ves en la pared, en el refrigerador, repítelas y ponla en tu corazón. Speak the Word of God in your mouth. Habla la palabra de Dios. Because His words are spirit Porque sus palabras son espíritu and His words are life. y son vida. ¿Cuántos tiempo tengo? ¿Muchos? Oh, bien. Some people believe Algunas personas creen that the Bible has special powers. que la palabra de Dios tiene poderes mágicos. They put the Bible under their pillow Ponen la Biblia debajo de su almohada and it drives out devils. para no tener sueños malos. Well, maybe it does, maybe it doesn't. Bueno, algunos hermanos dicen que funciona, But I will tell you this. pero algo sí les puedo decir. The spoken word of God La palabra de Dios hablada drives out devils. echa fuera demonios.
We were in Africa delivering audio Bibles on these devices. Estábamos en un viaje a África dando audiobiblias And we delivered some into a language in Malawi, and they brought it into a house where someone was sick. y estábamos dándolas en Malawi y le dimos a alguien para que la escuchara en su casa. True story. Esta es una historia verdadera. They took the Bible and turned on the book of Matthew. En esa casa prendieron la audiobiblia y empezaron a escuchar el Mateo capítulo 1. Matthew 1, and they started reading it, all the nombres, the names of the genealogies. Y empezaron con la genealogía de Jesús. Before the chapter was over, Antes de que se dejara de escuchar el capítulo 1, they heard a great noise like screaming. escucharon a alguien que como que gritaba They thought it seemed like devils were going out of the house, y parecía como que algo se salía de la casa and the person that was sick got healed. y una persona que estaba enferma en esa casa fue sanada. The first chapter. Can you repeat that? The first chapter that happened. Solo con el working- capítulo 1. I was working for a lady, and we brought her the audio Bible. We were doing some, met this lady. She was a lady that was from Venezuela. You're switching the story? Yeah, another story. Okay. Les cuento otra historia. Estábamos trabajando con una hermana de Venezuela. Every night, because she was involved in witchcraft in Venezuela, she took that with her to the States, the United States. She took what? Witchcraft. It's kind of hard to listen to you if you're standing. Oh, lo siento. Perdonen, es que estoy teniendo problema escuchar bien lo que dice. El monitor no es suficiente. Gracias. So, Thank you. yeah, it's so much more fun down there. I know. So this lady we were working with had been involved deeply in witchcraft in Venezuela. Esta hermana que les digo, o esta señora que les digo, había estado muy involucrada en brujería en Venezuela. And so at night she would wake up and she would see writing on the walls inside her house. Y esta, was she a believer already? Or No, she was not Okay. a believer. She was No- Catholic. que esta señora no era creyente, pero estaba buscando a Dios. Esta señora de Venezuela que había estado involucrada en brujería, en las noches veía, en su casa aparecían escrituras en su pared. And so we prayed for her. We really didn't know what else to do. I was kind of young in the faith at the time. Yo en ese tiempo era nuevo en la fe, oramos por ella, no sabíamos qué más hacer. And so we brought her an audio scripture, an audio Bible. Y lo que yo hice es que le traje una audiobiblia. Yeah, and we turned it on. We told her that when you go to sleep, turn on the Bible. Y en aquel tiempo eran cassettes, le dimos el cassette, la grabadora, y le decíamos, pues solamente prende la grabadora y que se escuche la Biblia todo el día. Toda la noche. And Toda la ¿por qué? noche. Yeah, ¿por qué no? Why would we not do this? I mean, just play the scriptures already. No sabíamos qué más hacer, le dijimos, toma y ponle que se escuche la palabra en tu casa, siempre. So that night or the next morning, we went to her house Entonces pasó una noche y al día siguiente fuimos a su casa and we met her at the door, and her face was white like a ghost. y cuando nos abrió la vimos que estaba asustada. Because that night, after she began playing the scriptures, Porque esa noche, cuando había puesto el cassette y había estado toda la noche escuchándose la palabra, a leopard appeared inside her home. ¿a what? A leopard, like a Okay. tiger. Dice que ella vio un leopardo dentro de su casa And walked and went right out the front of the house. y ese leopardo empezó a caminar sin hacer nada y se salió por la puerta para nunca regresar. And so that night, she experienced freedom. Esa noche ella experimentó la libertad que viene de la palabra de Dios. The next night, we went back, the same. She had peace all night long. El siguiente día fuimos y ella ya había dormido en paz. And before she went to bed, of course, she puts the scriptures on.
Y ella escuchaba la palabra de Dios, incluso antes de irse a dormir. So, is there power in the audio Bible? ¿Hay poder en las grabaciones? No, there is power when the Word of God is spoken with your mouth. No, no en las grabaciones. Hay poder en esta palabra cuando la hablas. There is power when the Word of God goes into your heart. Hay poder cuando la palabra de Dios entra a tu corazón. So what do we do, Martin? Así es que, ¿qué hacemos? It's your choice, my choice. Will I believe the Word of God? Es una decisión que tenemos que hacer. ¿Vamos a creer en el poder de la palabra de Dios? Will I stay in the Word of God and allow its power, though I cannot see it, to transform me? ¿Voy a permitir que la palabra de Dios, al leerla y escucharla, me transforme, aunque no lo entienda? I could tell you, you have to read the Bible for 15 minutes every day. Yo les podría decir a ustedes, ¿saben qué? Tienen que leer la Biblia por lo menos 15 minutos cada día. That is not what we're talking about here. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Some people say, well, that's better than nothing. Some people say that that's better than nothing because at least you're getting a little bit of God's Word. Algunos dirían, bueno, leer 15 minutos es mejor que nada. Why do you want a little bit of God in your life? ¿Por qué quieres un poquito, nomás 15 minutos de la palabra de Dios en tu vida? Jesus came that you would have life Jesús vino para que tengas vida and that you would have life abundantly. y que tengas vida en abundancia. So my challenge to you today, Si es que mi desafío, el reto que pongo delante de ustedes, there is nothing in this world that will bring life and satisfaction to your empty hearts. no hay nada en este mundo que pueda traer satisfacción a tu corazón. It is found in the life of God and the Word of God and the Spirit of God. Se encuentra en Jesús, pero en sus palabras y en su espíritu. Lo que me está diciendo Ken es, vamos a hacer algo. Todos aquellos que dicen, no lo entiendo, pero quiero empezar a leer más la palabra de Dios, meditar más la palabra de Dios para ser transformado. Aunque no entienda cómo sucede, yo quiero hacerlo más. Todos aquellos que digan eso, que quieran hacer ese compromiso, un poco más de lo que lo haces ahora. Y aquí yo hago un paréntesis. Esto no lo dijo Ken, pero aquí yo hago un paréntesis para decir, desgraciadamente la mayoría de iglesias, muchos hermanos solamente escuchan o leen la palabra de Dios en los servicios, en las reuniones de la iglesia. Entonces, la idea es, si tú quieres leerlo más, si ahora la lees 1 hora al día, si tú quieres leerla 1 hora y media, si tú lees 10 minutos, si tú nada más lees el versículo del día que te envía una aplicación, y ahora dices quiero leer 2, en fin, el que quiera hacer un compromiso para leer más la palabra de Dios, pongámonos de pie o póngase de pie y vamos a orar. Solo el que quiera hacer ese compromiso. Y Ken dijo, si alguien quiere una oración especial, puede venir acá al frente, y Ken, algunos otros van a estar aquí al frente. Are you going to stand there to pray? Okay. Brother Pervez also. Si alguien dice, yo quiero, me siento débil, he escuchado, yo quiero que la palabra de Dios me transforme, pero siento que necesito una oración especial.
Ken y Pervez van a estar aquí para orar por ustedes. No sé, otras personas que oren, lo sugieres, Eduardo, si quieren pasar aquí, pero hagamos una oración. ¿Sí me expliqué lo que está sucediendo, verdad? Oremos. Padre, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos más de tu palabra. Señor, yo, Martín González, reconozco que necesito más de tu palabra. Y Señor, yo quiero hacer un compromiso para comprometerme más con ella, leerla más, para meditarla más, para hablarla más. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Hable con Dios en su lugar y dígale a Él lo que usted quiere hacer. Él nos escucha. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros active un deseo más de alimentarnos de tu palabra. Señor, tú conoces a cada uno de los creyentes en esta congregación. Sabes dónde están, cuántos leen, cuánto meditan. Ayúdanos a hacerlo más. Señor, que seamos transformados por el poder de tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Señor, nos rendimos a ti. Rendimos nuestras vidas, nos presentamos como vivos de entre los muertos, nuestros cuerpos a ti como instrumentos de justicia. Presentamos nuestra mente, Señor, llénala de tu palabra, ayúdanos a estarla leyendo, meditando. Señor, que cuando tomemos nuestro teléfono, que pasemos más tiempo en tu palabra, cargada ahí en el teléfono, que en las redes sociales. Señor, que cuando estemos en la iglesia podamos enfocarnos en tu palabra. Señor, que cuando estemos manejando en el colectivo, cuando estemos esperando en una cola, ahí en el banco, donde sea, que podamos meditar tu palabra. Señor, que en vez de ver en qué quedó la novela, qué pasó con el capítulo, cómo quedaron el América, etcétera, que podamos usar el teléfono para leer tu palabra. Señor, que nuestras casas podamos tener como familia tiempos de lectura de tu palabra, aunque sean 2, 3 versículos antes de comer, aunque sea un capítulo antes de dormir. Oh Señor, llena a los ministerios Salem de la palabra poderosa de Dios. No solo esta iglesia central, todas las iglesias a los alrededores, todas las misiones. Que tu palabra transforme estas vidas, transforme Comitán y transforme Chiapas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.